En una ceremonia de boda impecable, la perfección se rompe cuando una mujer furiosa irrumpe en el salón, revelando un oscuro secreto. Con una agresión brutal, pone en riesgo la vida de la novia, que está embarazada. El caos que se desata dejará una marca imborrable en todos los presentes y cambiará el rumbo de la vida de la joven, que ahora deberá luchar por su futuro. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. Te prometo que esta será la mejor historia que escucharás en tu vida. El gran salón del Hotel St. Regis, en el Paseo de la Reforma de la Ciudad de México, jamás había recibido una decoración tan elaborada. Arreglos de orquídeas blancas importadas descendían del techo en cascadas delicadas, mientras que velas aromáticas de vainilla perfumaban cada rincón del ambiente. Las sillas tapizadas en terciopelo marfil formaban filas simétricas, ocupadas por 300 invitados vestidos con sus mejores galas. La luz dorada de los candelabros de cristal se reflejaba en las copas de champaña que circulaban entre los presentes, creando un brillo casi mágico que transformaba el espacio en algo salido de un cuento de hadas. Sofía Garza ajustó por 10ª vez el velo de encaje francés que cubría su cabello castaño, recogido en un elegante chongo. Sus ojos verdes, heredados de la abuela materna, brillaban con una mezcla de nerviosismo y expectación. La mano derecha reposaba suavemente sobre su vientre aún discreto, donde una vida de 4 meses crecía protegida. El vestido de seda marfil con bordados de perlas había sido diseñado especialmente para ella por un diseñador de renombre, con un corte que disimulaba el embarazo sin ocultarlo por completo. A fin de cuentas, ese bebé era parte de la razón por la que la boda se celebraba con tanta prisa. En la antesala del salón, su madre, Elena Garza, verificaba cada detalle con la precisión de un general al mando de sus tropas. Elena era una mujer elegante de 52 años, con el cabello rubio impecablemente peinado y un vestido azul marino que costaba más que un coche austero. Provenía de una familia tradicional capitalina, dueña de una constructora que levantaba edificios comerciales por todo el estado. La boda de Sofía con Alejandro Reyes no era solo una unión de amor, era también una alianza estratégica entre dos de las familias más influyentes de la Ciudad de México. Al otro lado de la ciudad, a solo 30 minutos de allí, una mujer de 30 años caminaba nerviosamente por su pequeño departamento en Polanco. Valeria Montenegro llevaba un vestido rojo entallado que realzaba sus curvas, con un escote profundo y una abertura lateral. Su cabello negro caía en ondas sobre sus hombros desnudos. Sus ojos almendrados, cargados de rímel y sombra oscura, exhibían un brillo peligroso, una mezcla de determinación y furia contenida. Sostenía el celular con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. En la pantalla, la foto de Alejandro Reyes sonreía junto a Sofía, en una imagen compartida por la Agencia de Relaciones Públicas de la familia Reyes. El pie de foto anunciaba la boda del año, uniendo dos dinastías empresariales. Valeria sintió que se le revolvía el estómago. Ese hombre le había prometido un futuro. Habían dormido juntos la noche anterior. Le había susurrado palabras de amor mientras la sostenía en sus brazos, asegurándole que la boda era solo una formalidad, una exigencia de la familia, pero que su corazón le pertenecía a ella. Valeria arrojó el celular al sofá y caminó hacia el espejo. Observó su reflejo con ojos que ardían de rabia. Ella no era solo una amante oculta, era la mujer que Alejandro buscaba cuando necesitaba verdad, pasión, alguien que lo entendiera sin reclamos. Sofía era solo una elección conveniente, una niña mimada que se embarazó a propósito para atraparlo. Al menos eso era lo que Alejandro decía. La idea comenzó a formarse en su mente como una tormenta. Si Alejandro no tenía el valor de asumir lo que sentía, ella lo tendría. Iría a esa boda. Les mostraría a todos quién era la verdadera dueña de su corazón. Sofía descubriría, de la peor manera posible, que se estaba casando con un hombre que le pertenecía a otra. En el salón del St. Regis, la ceremonia estaba a punto de comenzar.
El cuarteto de cuerdas inició la primera pieza del repertorio, una versión suave del canon en re mayor. Los invitados se acomodaron en sus lugares, susurrando comentarios de admiración sobre la decoración y la magnitud del evento. En la primera fila, Roberto Garza, padre de Sofía, se ajustaba el nudo de la corbata con dedos firmes. Era un hombre de 58 años, alto, con el cabello canoso perfectamente peinado y una postura que imponía respeto instantáneo. Sus ojos azules observaban todo con atención meticulosa. Roberto había construido un imperio en el sector inmobiliario desde cero. Viniendo de una familia humilde del interior del estado, trabajó como albañil antes de conseguir su primer préstamo para comprar un terreno. Hoy, era dueño de una de las constructoras más grandes del país, responsable de levantar centros comerciales, condominios de lujo y edificios corporativos. Pero nada en su vida profesional se comparaba con el amor que sentía por su única hija. Sofía era su princesa, su razón de vivir, y haría cualquier cosa para protegerla. Junto a Roberto, Elena sostenía un pañuelo de seda blanca, anticipando ya las lágrimas que vendrían. Había soñado con ese día desde que Sofía era pequeña, su hija casándose con un hombre de familia respetable, asegurándose un futuro estable. Alejandro Reyes no era la elección perfecta de Roberto, quien desde el principio notó algo inestable en el muchacho, pero Elena había insistido en que era la boda ideal. Alejandro Reyes esperaba en el altar, junto al sacerdote y los padrinos. Era un joven de 28 años, de facciones angulosas, cabello castaño claro peinado hacia atrás y una sonrisa que solía desarmar cualquier resistencia femenina. Llevaba un smoking hecho a medida, pero sus manos temblaban ligeramente. No era el nerviosismo común de un novio, era miedo, un miedo visceral a que algo saliera mal, a que Valeria cumpliera las amenazas de los últimos días. Ella había llamado por la mañana, diciendo que estaba harta de estar escondida. Alejandro había intentado calmarla con promesas vacías, asegurándole que después de la boda encontrarían la manera de estar juntos sin escándalos. Pero Valeria ya no estaba dispuesta a esperar. Su voz, antes dulce y seductora, sonaba diferente ahora, cargada de algo sombrío que él no supo interpretar. La música cambió. Era la hora de la entrada de la novia. Las puertas dobles del salón se abrieron lentamente, revelando a Sofía del brazo de su padre. Sostenía un ramo de rosas blancas y lilies, con listones de satén que caían hasta el suelo. El vestido se deslizaba elegantemente sobre la alfombra roja mientras caminaba. Los invitados se pusieron de pie, admirando la serena belleza de aquella mujer que parecía flotar hacia el altar. Sofía sentía las piernas temblar, pero mantenía una sonrisa delicada. Sus ojos se encontraron con los de Alejandro, quien forzó una sonrisa en respuesta. Roberto, al lado de su hija, caminaba con pasos medidos, como si quisiera prolongar esos últimos momentos en los que ella aún era completamente suya. Sentía algo extraño en el aire, una tensión que no podía nombrar. Años de negociaciones empresariales le habían enseñado a leer a las personas, y Alejandro Reyes era un libro abierto para él. Ese muchacho estaba ocultando algo. Cuando llegaron al altar, Roberto besó la frente de Sofía con ternura y la entregó a Alejandro. Por un breve instante sus ojos se encontraron con los de su futuro yerno, y Roberto percibió miedo en esa mirada. No amor, no alegría, sino puro miedo. Dio un paso más hacia atrás, a regañadientes, y ocupó su lugar junto a su esposa. El sacerdote inició la ceremonia con palabras solemnes sobre el sacramento del matrimonio, sobre el compromiso eterno entre dos almas que se unen ante Dios y los hombres. Sofía escuchaba cada palabra como si fueran gotas de miel, saboreando la promesa de un futuro al lado del hombre que amaba. No se daba cuenta de que Alejandro apenas podía concentrarse, que sus ojos se desviaban constantemente hacia las puertas del salón. Fue entonces cuando sucedió. Las puertas dobles se abrieron con un estruendo que resonó por todo el lugar, interrumpiendo las palabras del sacerdote. El sonido fue tan violento que algunos invitados gritaron asustados.
Todas las miradas se volvieron hacia la entrada. Allí estaba Valeria Montenegro, de pie como una visión infernal, ataviada con aquel vestido rojo que contrastaba brutalmente con la pureza inmaculada del ambiente. Su cabello negro ondeaba ligeramente con la corriente de aire, y sus ojos se clavaron en Alejandro con una intensidad que podría incendiar el salón entero. El silencio que siguió fue ensordecedor. 300 invitados contuvieron la respiración simultáneamente. El sacerdote se paralizó, sin saber cómo reaccionar. Sofía se giró lentamente, aún sosteniendo el ramo, y vio a aquella mujer caminando por el pasillo central con pasos decididos. Sus tacones altos golpeaban el suelo de mármol como tambores anunciando una guerra. Valeria no apartaba los ojos de Alejandro. Su voz rasgó el silencio como una cuchilla afilada cuando gritó que ese hombre le pertenecía a ella, que había pasado la noche anterior en sus brazos, que le había prometido amor eterno mientras yacía a su lado. Las palabras cayeron sobre los invitados como bombas, haciendo estallar la fachada perfecta de aquella ceremonia. Sofía sintió que las piernas le flaqueaban. Sus ojos se llenaron de lágrimas al instante. Miró a Alejandro, buscando una negación, buscando que él dijera que aquello era mentira, que esa mujer estaba loca. Pero Alejandro permaneció inmóvil, pálido como la cera de las velas, incapaz de pronunciar una sola palabra. La culpa en su rostro era confesión suficiente. Valeria llegó hasta el altar y le arrebató el ramo de las manos a Sofía con violencia. Las flores volaron por el aire, pétalos blancos esparciéndose por el suelo como nieve en una tormenta. Sofía intentó aferrarse al ramo, pero Valeria era más fuerte, impulsada por la furia que la consumía. Cuando el ramo finalmente se soltó, Valeria lo arrojó contra el suelo de mármol, y el sonido de los tallos al romperse resonó en el salón. Antes de que alguien pudiera reaccionar, Valeria levantó la mano y le dio una bofetada a Sofía con fuerza suficiente para hacer que su cabeza girara hacia un lado. El sonido de la palma contra la piel fue nítido, cortante, innegable. Sofía se tambaleó, perdiendo el equilibrio con el impacto. Sus rodillas se doblaron y cayó, el vestido de seda formando una nube a su alrededor. Instintivamente, sus manos protegieron su vientre, sus ojos se abrieron de par en par con puro terror pensando en el bebé, en la posibilidad de perder al niño que crecía dentro de ella. El impacto de la caída reverberó en el alma de todos los presentes. Las mujeres gritaron, los hombres se levantaron de sus sillas, los celulares se alzaron automáticamente, capturando cada segundo de aquella escena surrealista. Elena se llevó las manos a la boca, ahogada por su propia respiración. Roberto permaneció sentado, pero sus dedos se aferraron a los brazos de la silla con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Alejandro, en el altar, parecía haberse convertido en una estatua. Sus ojos estaban fijos en Sofía, caída en el suelo, protegiendo su vientre con las manos, pero no se movía, no gritaba, no corría a ayudarla. Simplemente se quedaba allí, paralizado, mientras la mujer que llevaba a su hijo yacía en el suelo, aterrorizada y herida. Valeria avanzó de nuevo, dispuesta a golpear a Sofía una vez más. Su mano se alzó en el aire, los dedos en forma de garra, los ojos ciegos de rabia. Fue entonces cuando 2 guardias de seguridad finalmente reaccionaron, corriendo por el pasillo y sujetando a Valeria por los brazos antes de que pudiera completar el movimiento. Ella se debatió, gritando, insultando, llamando a Sofía interesada, aprovechada, una mujer que usó el embarazo para atrapar a un hombre que nunca la amó. En el suelo, Sofía temblaba. Las lágrimas corrían por su rostro, emborronando el maquillaje cuidadosamente aplicado. Murmuraba en voz baja palabras de protección para el bebé, pidiéndole a Dios que el niño estuviera bien, que esa caída no hubiera lastimado a su hijo. Sus manos acariciaban su vientre en movimientos circulares, como si pudiera calmar al niño a través del tacto. Los murmullos de los invitados crecieron hasta convertirse en gritos. Algunas mujeres lloraban, otras filmaban compulsivamente. Los hombres hacían llamadas,
pidiendo ambulancias, abogados, a la policía. La ceremonia perfecta se había transformado en un caos absoluto. La música se había detenido. El sacerdote había retrocedido hasta chocar contra el altar sin saber qué hacer. El mundo parecía haberse derrumbado en cuestión de segundos. Pero lo que más impactaba, lo que más dolía en los corazones de los presentes, era la inmovilidad de Alejandro Reyes. Él seguía allí, en el altar, observando a Sofía en el suelo sin hacer absolutamente nada. Su pasividad era más estridente que cualquier violencia. Era una confesión silenciosa de todo lo que Valeria había dicho. No amaba a Sofía, nunca la amó. Y en ese momento de prueba, cuando ella más lo necesitaba, cuando llevaba a su hijo y había sido atacada públicamente, él eligió la omisión. Fue entonces cuando las puertas del salón se abrieron por tercera vez. Nadie se había dado cuenta, pero Roberto Garza ya no estaba sentado junto a su esposa. Había salido discretamente cuando los guardias detuvieron a Valeria, caminando hacia el fondo del salón. Ahora regresaba y su presencia era imposible de ignorar. Roberto Garza no era un hombre demasiado alto ni particularmente musculoso, pero poseía una autoridad que hacía que todos a su alrededor se doblegaran instintivamente. Sus pasos eran lentos, medidos, firmes. Sus zapatos italianos de cuero golpeaban el suelo con un ritmo que cortaba a través del caos. Su rostro permanecía neutro, pero sus ojos azules brillaban con algo que helaba la sangre en las venas de quien se los cruzaba. Caminó por el pasillo central sin prisa, ignorando por completo a los invitados que se apartaban de su camino. Valeria, aún sujeta por los guardias, sintió un escalofrío recorrer su espalda cuando lo vio. Había algo en ese hombre que despertaba un miedo primitivo. Roberto llegó hasta donde Sofía estaba caída y se arrodilló a su lado con cuidado, como si cualquier movimiento brusco pudiera romperla aún más. Su mano grande y callosa tocó el rostro de su hija con una ternura que contrastaba violentamente con la frialdad de sus ojos. Limpió las lágrimas de Sofía con el pulgar, observando la marca roja en su mejilla donde la bofetada había impactado. Su voz, cuando finalmente salió, fue baja, pero cargaba un peso que hizo que todos en el salón guardaran silencio al instante para escucharla. ¿Quién te hizo esto? No era una pregunta, era una afirmación que exigía una respuesta. Sofía abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Estaba demasiado en shock para hablar. Fue una de las damas de honor, Ximena, la mejor amiga de Sofía desde la infancia, quien se adelantó y señaló a Valeria, explicando lo que había sucedido con voz temblorosa. Roberto se levantó lentamente, sus ojos encontrándose con los de Valeria por primera vez. Ella intentó mantener una postura desafiante, pero algo en la expresión de ese hombre la hizo retroceder involuntariamente. Roberto caminó hacia ella con la misma calma controlada, deteniéndose a pocos centímetros de distancia. La observó de arriba a abajo, como si estuviera evaluando algo sin valor. Su voz siguió siendo baja cuando declaró que su hija había sido agredida mientras estaba embarazada y que Valeria permanecería bajo la custodia de los guardias hasta la llegada de las autoridades. No gritó, no amenazó. Simplemente declaró lo que sucedería y nadie en el salón dudó que sería exactamente así. Valeria intentó protestar, alegar que tenía derecho a estar allí, pero Roberto la silenció con una sola mirada. Luego se giró hacia el altar. Sus ojos se encontraron con los de Alejandro Reyes, quien inmediatamente retrocedió un paso, casi tropezando con sus propias piernas. Alejandro abrió la boca para hablar, pero Roberto levantó una mano pidiendo silencio. El gesto fue tan autoritario que Alejandro obedeció al instante, cerrando la boca como un niño regañado. Roberto caminó hacia el altar con pasos que resonaban como truenos. Se detuvo a solo 1 metro de Alejandro, observando al joven con ojos que parecían ver a través del alma. Alejandro intentó balbucear una explicación, diciendo que se había congelado de miedo, que no supo cómo reaccionar, que estaba en shock por la situación. Las palabras salían atropelladas, desesperadas, patéticas. Roberto dejó que Alejandro terminara. Esperó pacientemente
a que todas esas excusas vacías se agotaran. Cuando el silencio finalmente cayó entre ellos, Roberto pronunció una única frase, en un tono tan bajo que solo Alejandro y los más cercanos pudieron escuchar claramente. Ella estaba en el suelo, y no hiciste nada. Las palabras cayeron sobre Alejandro como una sentencia de muerte. No había forma de rebatirlas. No había explicación posible. Era la verdad cruda e innegable. Sofía había sido atacada, estaba embarazada, había caído, y Alejandro había permanecido inmóvil en el altar, sin mover un solo músculo para protegerla. Alejandro intentó hablar de nuevo, imploró perdón, alegó que todavía amaba a Sofía, que lo de Valeria no significaba nada, que estaba confundido, que cometió un error, pero Roberto lo cortó con un gesto firme de la mano. Declaró, con una voz que no admitía réplica, que Alejandro ya no tendría acceso a Sofía ni al bebé que ella llevaba. El compromiso estaba disuelto. La ceremonia había terminado. No habría boda. La vergüenza cubrió a Alejandro como un manto pesado. Miró a su alrededor, viendo los rostros de los invitados, la mayoría ahora grabando o fotografiando. Vio el desprecio en los ojos de personas que minutos antes lo saludaban con sonrisas cordiales. Vio la decepción en los rostros de sus propios padres, sentados en la primera fila del otro lado, incapaces de defenderlo porque no había defensa posible. Roberto volvió junto a Sofía, ayudándola a levantarse con cuidado. Estaba pálida, todavía temblorosa, pero se apoyó en su padre y permitió que él la guiara fuera del salón. Elena lo siguió de inmediato, recogiendo su bolso y su celular. Su salida fue silenciosa, digna a pesar del caos. Roberto mantenía el brazo firme alrededor de los hombros de su hija, protegiéndola de las miradas curiosas. Afuera, una ambulancia ya esperaba, llamada por uno de los invitados más rápidos. Los paramédicos ayudaron a Sofía a acostarse en la camilla con cuidado, verificando sus signos vitales de inmediato. Elena subió a la ambulancia con su hija, sosteniendo su mano, mientras las lágrimas finalmente rodaban libremente por su rostro. Roberto se quedó afuera solo el tiempo necesario para dar instrucciones a los guardias sobre Valeria, asegurándose de que no fuera liberada hasta la llegada de la policía. Dentro del salón, el caos continuaba. Los invitados se agrupaban en pequeños círculos, comentando, especulando, juzgando. Los celulares seguían en alto, capturando cada ángulo posible. Los videos ya comenzaban a circular en las redes sociales antes incluso de que la ambulancia abandonara el estacionamiento. Alejandro permanecía en el altar, solo, abandonado hasta por sus propios padrinos. La vergüenza lo consumía por dentro. Valeria, aún sujeta por los guardias, finalmente comenzó a comprender la magnitud de lo que había hecho. La adrenalina de la ira estaba pasando, reemplazada por algo helado y pesado que se instalaba en su pecho. Miró a su alrededor, viendo las miradas de repulsión, las cámaras apuntándola. Su vida, al igual que la ceremonia, se había desmoronado por completo. La sirena de la ambulancia cortó el aire de la noche capitalina mientras el vehículo se dirigía al Hospital Ángeles del Pedregal, uno de los más renombrados de la ciudad. Sofía estaba acostada en la camilla, con los ojos cerrados, las manos aún protegiendo su vientre. Elena sostenía la otra mano de su hija, susurrando palabras de consuelo que parecían insuficientes ante la magnitud de aquel trauma. Dentro de la ambulancia, uno de los paramédicos verificaba la presión arterial de Sofía, preocupado por las cifras elevadas. El shock emocional, combinado con la caída y el embarazo, creaba un cuadro delicado que exigía atención inmediata. Le explicó a Elena que harían todos los exámenes necesarios para garantizar que el bebé estaba bien, que Sofía estaba en buenas manos. Roberto lo seguía de cerca en su coche, conduciendo con la mandíbula apretada y los ojos fijos en la carretera. Sus manos se aferraban al volante con fuerza, los nudillos blancos. La ira hervía dentro de él, pero era una ira controlada, fría, calculada. Ya estaba planeando mentalmente los siguientes pasos. Valeria Montenegro sería demandada.
Alejandro Reyes nunca más se acercaría a su hija, y cualquiera que se atreviera a cuestionar la dignidad de Sofía tendría que responderle a él personalmente. El coche cortaba el tráfico nocturno de la Ciudad de México, pasando por el Paseo de la Reforma iluminado, donde turistas y locales disfrutaban de la noche sin tener idea del drama que se desarrollaba a pocas cuadras de allí. Roberto pensaba en cómo la vida podía cambiar tan rápidamente. Horas antes, se estaba ajustando la corbata para caminar con su hija hacia el altar. Ahora corría detrás de una ambulancia, temiendo por el bienestar de ella y del nieto que aún no había nacido. En el Hospital Ángeles del Pedregal, el equipo médico ya estaba preparado para recibir a Sofía. Una ginecóloga de guardia, la doctora Carla Méndez, esperaba en la entrada de urgencias con un equipo completo. En cuanto llegó la ambulancia, Sofía fue rápidamente transferida a una camilla de hospital y llevada a una sala de exámenes. Elena la acompañó, negándose a soltar la mano de su hija ni por un segundo. La doctora Carla, una mujer de 40 años con ojos amables y voz tranquila, examinó a Sofía con cuidado. Le hizo preguntas sobre la caída, sobre dónde había sentido dolor, sobre cualquier sangrado. Sofía respondía con voz débil, todavía en estado de shock. La doctora ordenó una serie de exámenes, incluyendo un ultrasonido para verificar al bebé, además de radiografías para descartar fracturas. Roberto llegó minutos después, prácticamente corriendo por los pasillos del hospital hasta encontrar a Elena en la sala de espera. Ella se arrojó a sus brazos, permitiendo finalmente que la desesperación la dominara. Roberto la abrazó con fuerza, pero sus ojos permanecían secos, vigilantes. No podía permitirse quebrarse ahora. Sofía necesitaba que él fuera fuerte. La doctora Carla salió de la sala de exámenes después de lo que parecieron horas, pero que fueron solo 40 minutos. Su rostro era serio cuando se acercó a la pareja Garza. Explicó que Sofía había sufrido un trauma físico y emocional significativo, pero que los primeros exámenes mostraban que el bebé estaba estable. El corazón del feto latía con fuerza y regularidad. Sin embargo, existía el riesgo de complicaciones futuras debido al shock y a la caída. Sofía necesitaría reposo absoluto en las próximas semanas y seguimiento médico constante. Elena lloró de alivio al oír que el bebé estaba bien. Roberto, por su parte, hizo más preguntas prácticas sobre los cuidados necesarios, sobre qué señales observar, sobre cuándo Sofía podría ser dada de alta. La doctora explicó que preferían mantener a Sofía internada por lo menos 48 horas para observación, garantizando que no habría complicaciones tardías. Roberto aceptó de inmediato. El dinero no era problema. Sofía tendría la mejor habitación del hospital, el mejor equipo, todo lo que fuera necesario. Dio instrucciones claras a la administración sobre quién podía y no podía visitar a su hija. El nombre de Alejandro Reyes estaba en la cima de la lista de prohibiciones. Roberto fue inflexible en este punto. Ese hombre había perdido cualquier derecho sobre Sofía. Mientras tanto, de vuelta en el St. Regis, la policía finalmente había llegado. 2 oficiales entrevistaban a testigos y recogían declaraciones. Valeria Montenegro fue formalmente detenida bajo la acusación de agresión. Intentó argumentar, alegar que estaba defendiendo su relación, pero los videos grabados por decenas de invitados no dejaban lugar a interpretación. Había agredido a una mujer embarazada públicamente. Alejandro todavía estaba en el salón, sentado en una de las sillas de la primera fila con la cabeza entre las manos. Sus padres se habían ido, demasiado avergonzados para permanecer. Los pocos amigos que quedaban intentaron consolarlo, pero no había consuelo posible. Lo había destruido todo. Perdió a Sofía, perdió a su hijo, perdió su reputación. Y lo peor de todo era saber que merecía cada gramo de ese sufrimiento. En las redes sociales, los videos de la agresión ya tenían millones de visualizaciones. La gente comentaba furiosamente, condenando a Alejandro por su omisión. Se había convertido en un símbolo de cobardía, de traición, de todo lo que un hombre no debería ser. Los blogueros creaban artículos con títulos sensacionalistas.
Las páginas de chismes compartían cada detalle. Su nombre estaba arruinado. En el hospital, Sofía finalmente consiguió dormir después de que los médicos autorizaran la aplicación de un sedante ligero. Reposaba en una cómoda cama de una habitación privada, monitoreada por equipos que registraban cada latido del corazón del bebé. El sonido rítmico y constante era reconfortante para Elena, que se negaba a apartarse del lado de su hija. Roberto ocupó un sillón junto a la ventana, observando las luces de la ciudad a través del cristal. No había dormido, no comería, no haría nada más que vigilar hasta tener la certeza absoluta de que Sofía estaba a salvo. Sus pensamientos eran una mezcla de ira, tristeza y un amor paternal tan intenso que llegaba a dolerle físicamente en el pecho. Pensaba en todas las veces que Sofía llegaba a casa hablando de Alejandro, con los ojos brillantes de pasión. Roberto nunca había confiado completamente en ese muchacho, pero se había callado para no herir a su hija. Ahora se arrepentía amargamente. Debería haber hablado más fuerte, debería haber investigado más a fondo, debería haber protegido a Sofía de este dolor terrible. Pero ahora era tarde para arrepentimientos. Lo que importaba era el futuro. Sofía se recuperaría, el bebé nacería sano, y Roberto se aseguraría de que nada ni nadie volviera a lastimar a su hija, incluso si eso significaba alejar a cualquier persona que considerara una amenaza, incluso si eso significaba reconstruir la vida de Sofía desde cero. Mientras la ciudad dormía afuera, Roberto Garza hizo un juramento silencioso. Protegería a Sofía y a su nieto con todo lo que tenía. Y cualquiera que se atreviera a amenazarlos descubriría que había consecuencias terribles al cruzarse con Roberto Garza. La boda había terminado en tragedia, pero aquello era solo el comienzo de una nueva historia, una historia de superación, de fuerza y de un amor paternal inquebrantable. El amanecer llegó a la Ciudad de México, trayendo una luz dorada que invadió la habitación del hospital a través de las cortinas entreabiertas. Sofía despertó lentamente, todavía bajo el efecto residual del sedante. Por unos segundos benditos, no recordó nada. Luego, como una ola aplastante, la memoria regresó. El vestido de novia, el altar, Valeria surgiendo como una pesadilla roja, la bofetada, la caída, la omisión de Alejandro. Sus manos volaron instintivamente hacia su vientre, y sintió un alivio momentáneo al darse cuenta de que estaba en una cama de hospital, conectada a monitores que emitían pitidos rítmicos y reconfortantes. El sonido del corazón del bebé resonaba en la habitación, confirmando que la vida dentro de ella seguía pulsando con fuerza. Elena estaba dormida en un sillón junto a la cama, con la cabeza inclinada en un ángulo incómodo, todavía usando el vestido azul marino del día anterior, ahora arrugado. Roberto había salido hacía pocas horas para resolver asuntos urgentes, pero había prometido volver pronto. Sofía observó a su madre durmiendo y sintió una oleada de ternura mezclada con culpa. Elena soñaba con esa boda desde hacía tanto tiempo, había planeado cada detalle con amor y dedicación, y Sofía sentía como si lo hubiera destruido todo. Pero entonces, la ira comenzó a reemplazar a la culpa. Ella no había hecho nada malo. No había invitado a Valeria a invadir el salón, no había elegido ser traicionada por Alejandro, no había decidido ser atacada mientras llevaba un hijo. Sofía respiró hondo, tratando de controlar las emociones que amenazaban con desbordarse de nuevo. La puerta de la habitación se abrió suavemente y la doctora Carla Méndez entró, acompañada por una enfermera. Sonrió al ver a Sofía despierta y se acercó a la cama con pasos silenciosos para no despertar a Elena. Verificó los monitores, hizo algunas anotaciones en su tabla y luego se sentó en el borde de la cama. ¿Cómo te sientes, Sofía? La voz de la doctora era amable pero profesional. Sofía consideró la pregunta. ¿Cómo se sentía? Traicionada, humillada, furiosa, asustada, pero sobre todo decidida a proteger a su bebé de todo ese caos. Respondió que estaba mejor, que el dolor había pasado,
pero que sentía un vacío extraño en el pecho, como si algo le hubiera sido arrancado de dentro. La doctora Carla asintió con comprensión. Explicó que el cuerpo de Sofía había sufrido un trauma físico, pero que la mente también necesitaba tiempo para procesarlo todo. Recomendó acompañamiento psicológico y aseguró que el hospital ofrecía apoyo completo. En cuanto al bebé, los exámenes de la mañana confirmaban que todo estaba estable, pero Sofía necesitaría seguir rigurosamente las recomendaciones de reposo. Elena despertó con el sonido de las voces e inmediatamente se levantó, acercándose a su hija con los ojos hinchados de tanto llorar. Sostuvo la mano de Sofía y susurró disculpas, como si tuviera alguna culpa en todo aquello. Sofía apretó la mano de su madre, tratando de transmitir que no había nada que disculpar. Después de que la doctora se fue, las dos mujeres permanecieron en silencio por unos minutos. Fue Elena quien finalmente rompió ese momento, diciendo que necesitaban hablar sobre lo que sucedería ahora. La boda estaba cancelada, eso era seguro. Pero había cuestiones prácticas que resolver. El bebé, los derechos de paternidad de Alejandro, la situación legal con Valeria, las consecuencias sociales de todo aquello. Sofía escuchó a su madre enumerar cada problema y sintió la ansiedad crecer en su pecho. No quería pensar en Alejandro en ese momento. No quería imaginar a Valeria. Solo quería quedarse allí, en esa burbuja protectora del hospital, con el sonido del corazón del bebé, recordándole que había algo puro y bueno en medio de toda esa destrucción. Pero Elena insistió. Necesitaban tomar decisiones mientras Roberto aún no estaba presente, porque él tomaría todas las decisiones por ellas si se lo permitían. Y por más que su amor paternal fuera incondicional, Sofía necesitaba tener una voz activa en su propio futuro. Elena sorprendió a su hija con esas palabras. Esperaba que su madre simplemente estuviera de acuerdo con todo lo que Roberto decidiera. Sofía preguntó qué creía Elena que debería hacerse. La madre suspiró profundamente antes de responder. Dijo que Alejandro había demostrado ser exactamente quien era, un hombre débil, incapaz de asumir responsabilidades o proteger a quien amaba. Pero seguía siendo el padre biológico del bebé, y eso traería complicaciones legales. En cuanto a Valeria, Elena creía que debía responder por sus actos, pero que los procesos judiciales también traían una exposición pública adicional. «¿Qué quieres tú, Sofía?», preguntó Elena directamente. «No lo que tu padre quiere, no lo que la sociedad espera. ¿Qué quieres para ti y para tu hijo?». Sofía cerró los ojos pensando. Lo que quería era retroceder en el tiempo y no haber conocido nunca a Alejandro Reyes. Quería haber escuchado las discretas advertencias que su padre siempre le daba. Quería haber confiado más en sus propios instintos, que le decían que algo andaba mal en el comportamiento de Alejandro en los últimos meses. Pero no podía retroceder en el tiempo, solo podía seguir adelante. Abrió los ojos y le dijo a su madre que quería criar a su hijo lejos de Alejandro. No quería que ese hombre tuviera ninguna participación en la vida del niño. No se lo merecía. Y en cuanto a Valeria, Sofía quería que pagara por lo que hizo, pero no a través de la exposición de un juicio público. Ya había suficiente sufrimiento exhibido en las redes sociales. Elena asintió lentamente. Eran decisiones difíciles y tendrían que hablar con Roberto, pero apoyaría a Sofía en cualquier camino que eligiera seguir. Madre e hija se abrazaron, y por primera vez desde el desastre del día anterior, Sofía sintió una pequeña chispa de esperanza encenderse dentro de ella. Roberto regresó al hospital alrededor de las 10 de la mañana, trayendo consigo ropa limpia para Sofía y Elena, además de una bolsa con comida casera preparada por la cocinera de la familia. También traía noticias del mundo exterior, y ninguna de ellas era particularmente buena. Los videos de la agresión se habían vuelto virales durante la noche. Millones de personas los vieron, comentaron, juzgaron. El nombre de la familia Garza estaba en todos los portales de noticias, blogs de chismes y programas de televisión matutinos. Algunos medios trataban a Sofía con simpatía, retratándola como víctima de una situación terrible.
Otros especulaban sobre los motivos que llevaron a Alejandro a traicionarla, insinuando que tal vez Sofía no era mujer suficiente para retenerlo. Roberto estaba visiblemente furioso con las especulaciones. Ya había instruido a los abogados de la familia para que enviaran notificaciones a los medios más ofensivos, amenazando con demandas por difamación. Sofía le pidió que no lo hiciera, que solo le daría más atención al caso. Prefería dejar que el polvo se asentara naturalmente. Roberto no estaba de acuerdo, pero respetó la petición de su hija. En su lugar, se centró en cuestiones más prácticas. Valeria Montenegro estaba bajo custodia policial y sería procesada. Alejandro Reyes estaba siendo presionado por su propia familia para que se retractara públicamente, pero hasta el momento permanecía en silencio, escondido en algún lugar. La ceremonia deshecha había generado pérdidas financieras significativas, pero a Roberto no le importaba el dinero, solo le importaba la recuperación de Sofía. La conversación fue interrumpida por la llegada de Jimena, la mejor amiga de Sofía desde la adolescencia. Jimena era una mujer de 26 años, alta y delgada, con el cabello rizado recogido en una cola de caballo y ojos expresivos que ahora estaban rojos de tanto llorar. Había traído flores frescas y una caja de chocolates, pero fue directamente a abrazar a su amiga en la cama, pidiendo disculpas repetidamente por no haber impedido que Valeria llegara hasta Sofía. Sofía le aseguró que no había nada que Jimena pudiera haber hecho. Todo sucedió demasiado rápido. Jimena entonces se sentó en la cama y comenzó a contar lo que había sucedido después de que Sofía se fuera en la ambulancia. El caos que se instaló, los invitados saliendo en grupos, comentando, los padres de Alejandro llevándose a su hijo, las redes sociales explotando. Jimena había pasado la noche respondiendo mensajes, defendiendo a su amiga, bloqueando a personas malintencionadas. También contó que había recibido varias llamadas de Alejandro durante la madrugada. Él imploraba hablar con Sofía, alegaba que podía explicarlo todo, que amaba a Sofía y quería una oportunidad para redimirse. Jimena había bloqueado su número después de la 10ª llamada. Le preguntó a Sofía si quería escuchar lo que Alejandro tenía que decir. Sofía respondió con firmeza que no. No había explicación posible que justificara su comportamiento. Alejandro había traicionado su confianza, mentido repetidamente, mantenido una relación paralela mientras planeaban un futuro juntos. Y cuando llegó el momento crucial, cuando fue atacada y necesitó protección, él simplemente se quedó parado. Eso decía todo lo que Sofía necesitaba saber sobre quién era realmente Alejandro. Roberto escuchaba a su hija hablar con una mezcla de orgullo y tristeza. Orgullo, porque estaba mostrando fuerza en un momento devastador. Tristeza, porque ningún padre debería ver a su hija pasar por tanto dolor. Puso la mano en el hombro de Sofía y dijo que apoyaría cualquier decisión que tomara. Los días siguientes en el hospital transcurrieron en una rutina de exámenes, visitas controladas y mucho descanso. Sofía recibió flores y mensajes de apoyo de personas cercanas, pero rechazó cualquier visita más allá de la familia inmediata y de Jimena. No estaba lista para enfrentar el mundo exterior, para lidiar con miradas de lástima o curiosidad morbosa. La doctora Carla visitaba a Sofía 3 veces al día, monitoreando tanto su salud física como emocional. Le sugirió que comenzara a hablar con una psicóloga especializada en trauma, y Sofía aceptó a regañadientes. La primera sesión tuvo lugar en la propia habitación del hospital, una conversación inicial donde la psicóloga simplemente escuchó a Sofía desahogarse sobre todo lo que había sucedido. Fue liberador hablar con alguien que no tenía un vínculo emocional con la situación, alguien que no la juzgaría ni intentaría decirle qué era lo mejor que podía hacer. La psicóloga validó los sentimientos de Sofía, explicó que la ira, la tristeza, la confusión e incluso el alivio eran reacciones normales al trauma que había sufrido. Lo importante era procesar cada emoción a su propio tiempo, sin prisa, sin presión externa. Al tercer día de internación, Roberto trajo noticias que había intentado evitar compartir,
pero que Sofía merecía saber. Alejandro había dado una entrevista a un popular programa de televisión intentando explicar su versión de los hechos. La entrevista se transmitiría esa noche, y Roberto quería saber si Sofía deseaba verla o si prefería que él y Elena le resumieran el contenido después. Sofía pensó por un largo momento. Una parte de ella no quería darle a Alejandro la satisfacción de su atención. Otra parte sentía que necesitaba escuchar lo que tenía que decir, aunque solo fueran mentiras o excusas lamentables. Al final, decidió verla. Necesitaba esa dosis de realidad para cerrar definitivamente ese capítulo de su vida. Por la noche, Roberto encendió la televisión de la habitación en el canal correcto. Elena sostuvo la mano de Sofía mientras comenzaba la cortinilla del programa. El presentador, un hombre de mediana edad conocido por sus entrevistas polémicas, presentó a Alejandro con una mezcla de sensacionalismo y falsa empatía. Alejandro apareció en la pantalla usando una camisa blanca sencilla, sin corbata, con el cabello despeinado a propósito para parecer vulnerable. Sus ojos estaban hinchados, como si hubiera llorado recientemente. Sofía sintió que se le revolvía el estómago al verlo, pero se obligó a seguir mirando. El presentador comenzó con preguntas directas. ¿Por qué Alejandro había traicionado a Sofía? ¿Por qué mantuvo una relación con Valeria Montenegro mientras estaba comprometido? ¿Por qué no reaccionó cuando Sofía fue atacada? Alejandro respondió con voz vacilante, haciendo pausas dramáticas entre frases como si estuviera luchando con sus emociones. Alegó que conoció a Valeria años antes que a Sofía, que tenían una historia complicada que nunca se resolvió por completo. Cuando comenzó a salir con Sofía, intentó terminar con Valeria, pero ella se negó a aceptar el fin de la relación. Siguió buscando a Alejandro, apareciendo en lugares donde él estaría, creando situaciones donde se encontrarían accidentalmente. Alejandro admitió que fue débil, que cedió a los avances de Valeria algunas veces porque ella lo hacía sentir importante, deseado de una forma que no sentía con Sofía. Dijo que Sofía era demasiado perfecta, que la presión de estar con alguien tan por encima de él lo sofocaba. Con Valeria podía ser imperfecto, defectuoso, humano. Sofía apretó la mano de su madre con fuerza, sintiendo la ira hervir dentro de ella. Alejandro estaba tratando de echarle la culpa por ser demasiado perfecta, como si ser una buena persona fuera un defecto que justificara la traición. El presentador entonces preguntó sobre la reacción de Alejandro durante la agresión, o mejor dicho, sobre la falta de reacción. ¿Por qué no defendió a Sofía cuando Valeria la atacó? Alejandro bajó la cabeza y sus manos temblaron visiblemente. Dijo que entró en shock, que su cerebro simplemente se apagó ante esa escena surrealista. Alegó que nunca imaginó que Valeria fuera capaz de violencia física, que estaba procesando su presencia en el salón cuando todo sucedió demasiado rápido. Roberto soltó un sonido de desdén. Incluso en una entrevista planeada, con tiempo para elaborar excusas, Alejandro no lograba ser convincente. Sus justificaciones sonaban vacías, egoístas, patéticas. El presentador siguió presionando. ¿Y qué hay del bebé? Alejandro todavía quería ser parte de la vida del niño. Esta pregunta hizo que Alejandro levantara la cabeza y mirara directamente a la cámara, como si estuviera hablando directamente con Sofía. Dijo que sí, que quería ser padre, que aunque había fallado como compañero, no fallaría como padre. Le pedía a Sofía que al menos le diera esa oportunidad. Sofía apagó la televisión antes de que terminara la entrevista. No podía ver más. Ver a Alejandro tratando de redimirse públicamente, usando la paternidad como última carta para recuperar alguna relevancia en su vida, era insoportable. Elena abrazó a su hija mientras ella finalmente permitía que las lágrimas cayeran libremente. Roberto salió de la habitación sin decir una palabra. Elena sabía que su esposo estaba furioso, probablemente planeando alguna forma de respuesta a la entrevista de Alejandro. Lo dejó ir. En ese momento, su prioridad era consolar a su hija. Sofía lloró durante mucho tiempo,
liberando todo el dolor que había contenido desde el día de la boda frustrada. Lloró por la traición, por la humillación pública, por la violencia que sufrió, por la inocencia perdida, por la familia que había soñado construir y que ahora nunca existiría. Lloró hasta que no hubo más lágrimas, hasta que su cuerpo estuvo exhausto de tanta emoción. Cuando finalmente se calmó, le dijo algo a su madre que sorprendió a Elena. Dijo que no quería impedir que Alejandro conociera a su hijo. No por él, sino por el niño. Todo hijo merecía tener la oportunidad de conocer a su padre, aunque ese padre fuera defectuoso y débil. Pero Alejandro tendría que demostrar que había cambiado, que había crecido, que había aprendido de sus errores, y eso llevaría tiempo, mucho tiempo. Elena estuvo de acuerdo en que era una decisión madura y generosa, especialmente considerando las circunstancias. Le preguntó si Sofía estaba segura, si no estaba siendo demasiado bondadosa. Sofía respondió que no lo hacía por bondad. Lo hacía porque no quería que su hijo creciera con la ausencia del padre, pesando sobre él como pesó sobre tantos otros niños. Si Alejandro elegía no estar presente o se mostraba indigno, la responsabilidad sería suya. Roberto regresó a la habitación después de unas horas, más tranquilo. Había hablado con los abogados y decidido que no responderían públicamente a la entrevista de Alejandro. Cualquier respuesta solo prolongaría la exposición mediática. En su lugar, se centrarían en resolver las cuestiones legales discretamente. En cuanto a los derechos de paternidad de Alejandro, Roberto dijo que respetaría la decisión de Sofía, pero que establecerían condiciones estrictas para cualquier contacto con el niño. Los días siguientes fueron de recuperación lenta, pero constante. Sofía fue dada de alta del hospital con una extensa lista de recomendaciones médicas y la promesa de que regresaría para consultas semanales. Roberto contrató enfermeras particulares para acompañar a su hija en casa, además de aumentar la seguridad de la residencia. No confiaba en que Valeria no intentara algo de nuevo, aunque estuviera respondiendo penalmente. La mansión de los Garza estaba en un fraccionamiento, cerrado en Lomas de Chapultepec, con vista a la ciudad y seguridad las 24 horas. Era una casa amplia, con jardines bien cuidados y una atmósfera de paz que contrastaba completamente con el caos de los últimos días. Sofía se instaló en su antigua habitación, que Elena había mantenido exactamente como era antes de que se mudara con Alejandro. Ver esa habitación trajo una oleada de nostalgia a Sofía. Las paredes en tonos pastel, el librero lleno de libros que adoraba en la adolescencia, los portarretratos con fotos de una familia más feliz. Era como volver a una versión más simple de sí misma, antes de conocer a Alejandro, antes del embarazo, antes de que todo se derrumbara. Jimena visitaba a Sofía a diario, trayendo noticias del mundo exterior que Sofía no estaba lista para enfrentar personalmente. Los videos de la agresión seguían circulando, pero la atención pública disminuía gradualmente a medida que surgían otros escándalos. Valeria permanecía bajo custodia, esperando juicio. Alejandro había desaparecido de la vida pública después de la desastrosa entrevista. Una tarde, unas 2 semanas después del alta hospitalaria, Sofía estaba sentada en el jardín de la casa, leyendo un libro sobre maternidad que Jimena le había traído. El sonido lejano del tráfico de la ciudad y el canto de los pájaros creaban una banda sonora relajante. Acariciaba su vientre distraídamente, conversando mentalmente con el bebé que crecía dentro de ella. Fue entonces cuando sonó su celular. Un número desconocido. Sofía dudó antes de contestar, pero algo la hizo aceptar la llamada. La voz del otro lado era femenina, madura, cargada de emoción contenida. Era Beatriz Reyes, la madre de Alejandro. Sofía casi colgó de inmediato, pero Beatriz habló rápido, implorando solo unos minutos de conversación. Dijo que no llamaba para defender a su hijo, sino para pedir disculpas personalmente por el sufrimiento que él causó. Como madre, Beatriz se sentía responsable por no haber educado mejor a Alejandro, por no haberle enseñado valores que le impidieran actuar de esa manera cobarde.
Sofía escuchó en silencio mientras Beatriz hablaba. La mujer mayor dijo que entendía si Sofía no quería más contacto con la familia Reyes, pero que le gustaría poder conocer a su nieto cuando naciera, no como abuela con derechos, sino como alguien que amaría a ese niño incondicionalmente y podría ofrecer apoyo si Sofía lo permitía. La sinceridad en la voz de Beatriz conmovió a Sofía de forma inesperada. Se dio cuenta de que Beatriz no era como Alejandro, era una mujer de carácter que estaba genuinamente avergonzada de su hijo. Sofía respondió con amabilidad, pero con firmeza que necesitaba tiempo. No estaba lista para tomar decisiones sobre quién formaría parte de la vida del bebé, pero prometió considerar la petición de Beatriz cuando se sintiera más fuerte. Beatriz agradeció emocionada y colgó. Sofía se quedó mirando el celular durante un largo rato, pensando en lo complicada que era la vida. Beatriz no tenía la culpa de los actos de su hijo, así como el bebé que Sofía llevaba no tendría la culpa de los errores de su padre. Era injusto castigar a personas inocentes por los crímenes de otros. Esa noche, durante la cena familiar, Sofía compartió la llamada de Beatriz con sus padres. Roberto se sintió visiblemente incómodo con la idea de cualquier contacto con la familia Reyes, pero Elena, sorprendentemente, defendió que Sofía debería mantener la mente abierta. El bebé merecía tener abuelos paternos si eran personas decentes, y Beatriz siempre había parecido una mujer de buen corazón. La discusión continuó civilizadamente, cada uno presentando argumentos válidos. Al final, acordaron que Sofía tomaría la decisión final cuando se sintiera lista, y que tanto Roberto como Elena respetarían esa decisión, aunque no estuvieran de acuerdo. Después de la cena, Sofía subió a su habitación y se quedó en el balcón observando las luces de la ciudad a lo lejos. El aire fresco de la noche traía el olor a tierra mojada y respiró hondo, sintiendo por primera vez en semanas que tal vez podría superar todo aquello. No sería fácil. Habría días malos, habría momentos de dolor intenso, pero sobreviviría. Puso la mano sobre su vientre y susurró una promesa al bebé. Prometió que sería la mejor madre posible, que protegería a ese niño de cualquier mal, que construiría una vida llena de amor y seguridad. Prometió que nunca permitiría que su hijo sintiera las consecuencias de los errores de sus padres, y se prometió a sí misma que se volvería más fuerte, no a pesar de lo que sucedió, sino a causa de ello. Sofía Garza estaba comenzando a reconstruir su vida de los escombros, y esta vez construiría con cimientos más sólidos, basados en su propia fuerza y no en la dependencia de un hombre que nunca mereció su amor. El futuro aún era incierto y aterrador, pero por primera vez desde el desastre en el altar, Sofía sintió una chispa de esperanza encenderse dentro de ella, y esa esperanza era todo lo que necesitaba para dar el siguiente paso. Habían pasado 3 meses desde el día de la boda frustrada. El verano capitalino daba paso a un otoño templado, con temperaturas más suaves y un cielo que alternaba entre el azul profundo y las nubes dispersas. Sofía estaba en su 28ª semana de embarazo y su vientre ahora era imposible de ocultar. Se había adaptado a una nueva rutina, enfocada en cuidarse a sí misma y al bebé, mientras reconstruía lentamente su identidad. La casa de los Garza se había convertido en un santuario seguro para Sofía. Rara vez salía, excepto para consultas médicas o caminatas cortas en el jardín del fraccionamiento. Roberto había contratado a un entrenador personal especializado en embarazadas que venía 3 veces por semana para guiar ejercicios ligeros que ayudaban a Sofía a mantener la salud física y mental. Elena, por su parte, se había dedicado por completo a preparar el ajuar del bebé, transformando una de las habitaciones de la mansión en un cuarto de bebé digno de revista. Sofía pasaba gran parte de los días leyendo libros sobre maternidad, novelas que la transportaban a mundos diferentes, biografías de mujeres fuertes que superaron adversidades. La lectura se había convertido en su escape, su refugio contra los pensamientos intrusivos que aún la visitaban en las madrugadas, recordándole la bofetada de Valeria,
la omisión de Alejandro, la humillación pública. Las sesiones con la psicóloga continuaban 2 veces por semana. La doctora Renata Acosta era una mujer de 50 años, de cabello canoso y ojos que transmitían una compasión genuina. Había ayudado a Sofía a procesar el trauma de forma saludable, a entender que sentir ira no la convertía en una mala persona, que llorar no era señal de debilidad, que reconstruir llevaría tiempo, y eso era perfectamente normal. Una de las revelaciones más importantes que Sofía tuvo durante la terapia fue darse cuenta de que su relación con Alejandro siempre tuvo señales de alerta que ella eligió ignorar. Las veces que él cancelaba compromisos de última hora sin explicaciones convincentes. Los momentos en que parecía distante, incluso estando presente. Las ocasiones en que sentía en el fondo de su alma que algo andaba mal, pero se forzaba a creer en sus excusas. Sofía se dio cuenta de que se había convertido en una versión menor de sí misma para encajar en los moldes que Alejandro esperaba. Había dejado de lado ambiciones profesionales para ser la novia perfecta, la futura esposa dedicada. Antes de conocerlo, trabajaba en la constructora de su padre, aprendiendo el negocio con entusiasmo y mostrando un talento real para la gestión de proyectos. Pero Alejandro había sugerido sutilmente que las mujeres embarazadas no deberían estresarse con el trabajo, que ella debía enfocarse en ser madre. Ahora, con la claridad que solo llega tras el distanciamiento, Sofía veía cómo había sido manipulada gentilmente para volverse dependiente. Alejandro quería una esposa trofeo, no una compañera de verdad, y ella, ciega de amor y emocionada con el embarazo, había aceptado ese papel sin cuestionar. Pero esos días habían terminado. Sofía estaba redescubriendo quién era sin Alejandro, y le estaba gustando mucho más esta versión de sí misma. Una tarde lluviosa de abril, Sofía estaba en la biblioteca de la casa, hojeando álbumes de fotos antiguas, cuando Elena entró con una expresión preocupada. Traía un sobre manila en las manos, y Sofía supo de inmediato que eran noticias relacionadas con los procesos legales. Elena se sentó junto a su hija y le explicó que los abogados habían recibido una petición de Alejandro solicitando formalmente derechos de visita después del nacimiento del bebé. El documento estaba bien elaborado, con argumentos sobre la importancia de la presencia paterna y referencias a precedentes legales. Los abogados de Alejandro alegaban que él había demostrado un arrepentimiento genuino y estaba buscando ayuda terapéutica para lidiar con sus fallas de carácter. Sofía leyó el documento cuidadosamente, sintiendo una mezcla de emociones conflictivas. Una parte de ella todavía sentía ira y quería negar por completo cualquier acceso de Alejandro al bebé. Otra parte, la que había madurado en los últimos meses, entendía que el niño merecía tener la oportunidad de conocer a su padre, independientemente de sus errores como compañero. Elena observaba a su hija procesar la información, lista para apoyarla en cualquier decisión. Sofía finalmente dejó el documento a un lado y dijo que quería responder, pero con condiciones muy claras. Alejandro podría tener visitas supervisadas después del nacimiento, pero solo si cumplía requisitos específicos: terapia constante con comprobación mensual, pruebas toxicológicas regulares, ningún contacto con Valeria Montenegro y, sobre todo, cualquier señal de que no estaba tomando la paternidad en serio resultaría en la suspensión inmediata de las visitas. Elena se sorprendió por la madurez de la respuesta. Esperaba que Sofía simplemente negara todo con rabia. Pero su hija había crecido significativamente en esos 3 meses. Ya no era la joven ingenua que caminaba hacia el altar. Era una mujer fuerte, preparándose para ser madre, tomando decisiones difíciles con claridad y propósito. Roberto, cuando fue informado de la decisión de Sofía, expresó preocupaciones válidas. No confiaba en Alejandro y temía que el joven volviera a lastimar a Sofía, esta vez usando al hijo como herramienta. Pero Sofía le aseguró a su padre que estaba preparada para establecer límites firmes. Alejandro no tendría poder sobre ella nunca más. Sería solo el padre biológico del niño, nada más.
Los abogados elaboraron una respuesta detallada a la petición de Alejandro, estableciendo todas las condiciones que Sofía había determinado. La pelota estaba ahora en su cancha. Si realmente quería ser padre, tendría que demostrarlo con acciones consistentes, no solo con palabras bonitas. Mientras esperaba la respuesta de Alejandro, Sofía comenzó a pensar seriamente en su futuro profesional. El embarazo no duraría para siempre y no quería ser solo la heredera de la fortuna familiar, viviendo sin propósito más allá de la maternidad. Amaría ser madre, de eso no tenía duda, pero también necesitaba una identidad propia, logros que fueran exclusivamente suyos. Roberto siempre quiso que Sofía asumiera un papel de liderazgo en la constructora familiar. Ella había estudiado administración de empresas en el ITAM, con especialización en gestión de proyectos, y mostraba una aptitud natural para el ramo. Antes de Alejandro, trabajaba en el departamento de planificación estratégica, ayudando a analizar la viabilidad de nuevos emprendimientos. Una mañana, Sofía buscó a su padre en Minos, su despacho en casa, donde Roberto trabajaba de forma remota algunos días a la semana. Le dijo que quería volver a trabajar en la constructora después del periodo de incapacidad por maternidad, no en una posición simbólica, sino en una función real donde pudiera contribuir y crecer profesionalmente. Roberto se emocionó visiblemente con la petición. Había temido que la experiencia traumática hiciera que Sofía se cerrara al mundo, volviéndose solitaria y dependiente. Pero allí estaba su hija, demostrando fuerza y ambición, queriendo construir algo propio. Le aseguró que habría un puesto esperándola, con responsabilidades reales y oportunidades de aprendizaje. Padre e hija pasaron las siguientes horas conversando sobre proyectos futuros de la empresa, discutiendo ideas que Sofía había desarrollado durante los meses en casa. Había estudiado tendencias de sostenibilidad en la construcción civil y creía que la constructora Garza podría destacar invirtiendo en tecnologías verdes. Roberto escuchó con atención, impresionado con el nivel de investigación que ella había realizado. Esa conversación marcó un punto de inflexión para Sofía. Se dio cuenta de que había vida más allá del trauma, más allá del embarazo, más allá de ser la exprometida de Alejandro Reyes. Había una mujer fuerte y capaz que apenas comenzaba a descubrir su verdadero potencial. Jimena seguía siendo una presencia constante en la vida de Sofía. Las dos amigas pasaban tardes enteras conversando de todo y de nada, desde chismes triviales hasta discusiones profundas sobre el sentido de la vida. Fue durante una de esas conversaciones que Jimena reveló algo que había guardado durante semanas, esperando el momento adecuado. Se había encontrado casualmente con Valeria Montenegro en un café en La Condesa. Valeria estaba visiblemente cambiada, más delgada, con ojeras profundas y una apariencia generalmente abatida. Jimena casi no la reconoció. Valeria vio a Jimena y, para su sorpresa, se acercó pidiendo hablar. Sofía se tensó al oír el nombre de Valeria. Había intentado no pensar en la mujer que la agredió, enfocando su energía en cosas positivas, pero la curiosidad fue más fuerte que la aversión. Le pidió a Jimena que le contara lo que Valeria había dicho. Valeria le había contado a Jimena que estaba respondiendo penalmente por la agresión y probablemente recibiría una pena restrictiva de libertad. Había perdido su trabajo, la mayoría de sus amigos y el respeto de su propia familia. Pero lo que más la atormentaba era la conciencia de lo que hizo. Valeria dijo que se despertaba todas las noches con pesadillas sobre ese día, viendo a Sofía caer al suelo una y otra vez. Jimena le preguntó por qué hizo eso, por qué dejó que los celos la llevaran a cometer violencia contra una mujer embarazada. Valeria respondió que estaba ciega de ira y dolor. Alejandro le había prometido un futuro juntos durante años, siempre diciendo que dejaría a su familia para estar con ella. Cuando anunció la boda con Sofía, Valeria sintió como si su mundo se derrumbara. Y cuando descubrió que Sofía estaba embarazada, algo dentro de ella se rompió por completo. Valeria no estaba pidiendo perdón, le dejó claro a Jimena. Sabía que no lo merecía. Solo quería que Sofía supiera que entendía la gravedad de lo que hizo
y que cargaría con esa culpa por el resto de su vida. Jimena había escuchado todo en silencio, sin ofrecer consuelo ni condena, solo siendo testigo de la confesión de esa mujer destruida. Sofía escuchó toda la historia sin interrumpir. Cuando Jimena terminó, se quedó en silencio por varios minutos, procesando. Finalmente dijo algo que la sorprendió incluso a ella misma. Dijo que sentía lástima por Valeria. No, perdonaba lo que hizo. Probablemente nunca lo haría, pero entendía que Valeria también era víctima de las manipulaciones de Alejandro. Jimena estuvo de acuerdo. Alejandro había pintado a Sofía como la villana para Valeria, así como probablemente pintaba a Valeria como una loca para Sofía. Manipuló a ambas mujeres, poniéndolas una contra la otra, mientras él se quedaba en medio, disfrutando de la atención de dos personas que lo amaban. Esa percepción fue liberadora para Sofía. Se dio cuenta de que Valeria no era realmente su enemiga. La enemiga era la debilidad de carácter de Alejandro, su incapacidad para ser honesto y asumir responsabilidades. Tanto Sofía como Valeria habían sido engañadas por el mismo hombre. La diferencia era que Valeria reaccionó con violencia, mientras que Sofía eligió la dignidad. Sofía le dijo a Jimena que no quería contacto con Valeria, pero que si la mujer realmente estaba arrepentida, debería enfocarse en reconstruir su propia vida después de cumplir su pena. Cargar con la culpa para siempre no ayudaría a nadie. Lo importante era aprender y crecer con los errores. Esa conversación marcó otra evolución en el proceso de sanación de Sofía. Estaba aprendiendo que el perdón no significaba olvidar o aceptar lo que sucedió, sino liberarse del peso de la ira. Elegir no dejar que las acciones de otras personas siguieran controlando sus emociones. La respuesta de Alejandro a la petición de los abogados llegó 2 semanas después. Aceptó todas las condiciones establecidas por Sofía sin objetar. Adjuntó comprobantes de que ya estaba en terapia desde hacía 6 semanas y declaró formalmente que ya no tenía ningún tipo de contacto con Valeria Montenegro. También incluyó una carta personal para Sofía que los abogados le entregaron. Sofía sostuvo el sobre durante un largo rato antes de abrirlo. Una parte de ella no quería leer. No quería darle a Alejandro la oportunidad de jugar con sus emociones de nuevo. Pero otra parte necesitaba saber lo que tenía que decir. Necesitaba ese cierre. La carta estaba escrita a mano, con una letra vacilante que mostraba nerviosismo. Alejandro comenzaba pidiendo disculpas de forma más elaborada que en la entrevista televisiva. Admitía que había sido cobarde, egoísta y manipulador. Reconocía que había lastimado a Sofía de formas imperdonables y que no esperaba perdón. Solo la oportunidad de intentar ser un padre decente para el hijo que no lo merecía. Alejandro escribió sobre cómo la terapia lo estaba ayudando a entender patrones de comportamiento destructivos que desarrolló desde la adolescencia. Siempre tuvo miedo de no ser lo suficientemente bueno, de decepcionar las expectativas y terminó creando máscaras diferentes para personas diferentes. Con Valeria podía ser el rebelde sin compromiso. Con Sofía intentaba ser el hombre perfecto que su familia esperaba. Pero en el proceso perdió contacto con quien realmente era. La carta continuaba por varias páginas, con Alejandro describiendo el trabajo que estaba haciendo para convertirse en una mejor persona. Se había alejado de los amigos que incentivaban comportamientos autodestructivos, se estaba enfocando en el desarrollo personal e incluso había comenzado a hacer trabajo voluntario con jóvenes en situación de riesgo, tratando de ser el tipo de modelo que él mismo nunca tuvo. Sofía terminó de leer la carta con sentimientos encontrados. Una parte de ella apreciaba la honestidad y el aparente crecimiento de Alejandro. Otra parte permanecía escéptica, recordando que las palabras son fáciles, las acciones son lo que realmente importa. Guardó la carta en un cajón, decidiendo que solo el tiempo revelaría si Alejandro estaba cambiando genuinamente o solo diciendo lo que ella quería oír. Los meses siguieron pasando. El vientre de Sofía crecía constantemente y ahora estaba en el 7º mes de embarazo. El ultrasonido había revelado que esperaba un niño, noticia que llenó la casa de los Garza de una alegría renovada.
Elena ya había decorado el cuarto del bebé en tonos de azul y gris, con temas náuticos que reflejaban el amor de la familia por el mar. Sofía pasaba horas imaginando cómo sería su hijo. ¿Heredaría sus ojos verdes o los castaños de Alejandro? ¿Tendría el temperamento tranquilo de la familia Garza o sería más inquieto? ¿Sería músico, ingeniero, artista? Las posibilidades eran infinitas y emocionantes. Beatriz Reyes había llamado algunas otras veces durante esos meses, siempre respetuosa y amable. Sofía había aceptado reunirse con ella personalmente en una ocasión, un café rápido en una panadería tranquila. Beatriz trajo regalos para el bebé, ropita delicada y un álbum de fotos de la infancia de Alejandro, diciendo que aunque Sofía no quisiera verlo, tal vez un día al niño le gustaría conocer un poco sobre su padre. Ese gesto conmovió a Sofía. Beatriz no estaba tratando de justificar a Alejandro ni de pedir un trato especial. Simplemente estaba siendo una abuela amorosa, ofreciendo lo que podía sin exigir nada a cambio. Sofía agradeció y dijo que Beatriz sería bienvenida a conocer a su nieto después del nacimiento, estableciendo que las visitas serían coordinadas y siempre con la presencia de Sofía o Elena. El 8º mes de embarazo trajo crecientes molestias físicas. Sofía sentía el peso del vientre en cada movimiento, tenía dificultad para dormir y sus pies estaban constantemente hinchados. Pero cada molestia iba acompañada de la alegría de sentir al bebé moverse, de ver sus piecitos presionando contra su vientre, de escuchar el corazón acelerado latiendo fuerte en los monitores de las consultas. La doctora Carla seguía de cerca el embarazo y estaba satisfecha con la salud de Sofía y del bebé. Todos los traumas físicos del incidente en la boda habían sido superados y emocionalmente Sofía demostraba una resiliencia impresionante. La doctora comentó varias veces lo orgullosa que estaba de la transformación que había presenciado en esa joven mujer. Roberto se había vuelto aún más protector a medida que se acercaba el nacimiento. Verificaba personalmente toda la seguridad de la casa. Se aseguraba de que Sofía tuviera todo lo que necesitaba antes, incluso de que lo pidiera y ya tenía un equipo médico de guardia para cuando comenzara el trabajo de parto. Elena bromeaba diciendo que su esposo estaba más nervioso que una madre primeriza. Una noche, faltando 3 semanas para la fecha prevista del parto, Sofía tuvo un sueño vívido. Soñó que estaba de vuelta en el salón de bodas, pero esta vez todo era diferente. No había invitados, ni flores, ni velo. Era solo ella, sola en el altar, sosteniendo no un ramo, sino a su bebé en brazos. Miraba al niño y sentía una paz profunda, una certeza de que todo había sucedido exactamente como debía. En el sueño, salía del salón caminando con confianza, dejando atrás los escombros de lo que podría haber sido. Afuera, el sol brillaba intensamente y había un camino iluminado extendiéndose frente a ella. Comenzaba a caminar, con el bebé seguro en sus brazos, y sabía sin sombra de duda que el futuro sería bueno. Sofía despertó de ese sueño, sintiendo algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza pura y simple. No una esperanza condicionada al comportamiento de otras personas o a circunstancias externas, sino una esperanza basada en su propia fuerza, en su capacidad de crear una vida buena para sí misma y para su hijo. Se levantó de la cama y caminó hacia la ventana, observando el amanecer pintar el cielo de la Ciudad de México en tonos de rosa y naranja. La ciudad despertaba lentamente y Sofía se sentía parte de ese renacimiento. Había atravesado la tormenta y emergido más fuerte del otro lado. Puso las manos sobre su vientre, sintiendo al bebé moverse suavemente. Susurró una promesa renovada. Prometió que le daría una vida llena de amor, verdad y valentía. Prometió que le enseñaría sobre el respeto, sobre la dignidad, sobre la importancia de tratar a las personas con amabilidad. Prometió que él crecería viendo a una madre fuerte que reconstruyó su vida después del desastre y aprendió que ser vulnerable no significa ser débil. Sofía Garza había comenzado ese año esperando una boda perfecta y una vida de cuento de hadas. En su lugar,
Recibió trauma, traición y dolor público. Pero a través de ese sufrimiento, descubrió una fuerza que ni siquiera sabía que poseía. Descubrió que era capaz de perdonar sin olvidar, de ser generosa sin ser ingenua, de amar sin perderse. El bebé nacería pronto, y con él vendría una nueva fase en la vida de Sofía. Una fase donde no sería definida por quien la lastimó, sino por quien eligió convertirse a pesar de todo. Una fase donde sería madre, empresaria, hija, amiga, pero sobre todo sería ella misma, completa y auténtica. La luz del sol invadió por completo la habitación y Sofía sonrió al nuevo día. Todavía había desafíos por delante. Alejandro tendría que demostrar que merecía ser parte de la vida de su hijo. Valeria eventualmente saldría de la detención y tendría que reconstruir su propia existencia. La sociedad capitalina todavía susurraría sobre el escándalo de la boda por algún tiempo, pero Sofía estaba lista para enfrentar todo eso, ya no como la novia ingenua que caminaba por el pasillo del San Regis, sino como la mujer fuerte que emergió de las cenizas de esa tragedia. Una mujer que aprendió que el verdadero final feliz no viene de una boda perfecta o de un príncipe encantado, sino de la capacidad de levantarse sola y construir algo hermoso a partir de los pedazos. Respiró hondo, llenando sus pulmones con el aire fresco de la mañana capitalina. Se sentía viva, plena, lista. El futuro la esperaba, lleno de posibilidades infinitas. Y por primera vez desde esa noche fatídica, Sofía Garza estaba genuinamente emocionada por descubrir lo que vendría a continuación. La madrugada de un martes de mayo comenzó con las primeras contracciones. Sofía se despertó a las 3 de la mañana, sintiendo un dolor diferente a las otras veces que el bebé se había movido inquieto. Era una sensación de opresión que comenzaba en la espalda y se irradiaba hacia el frente, haciendo que todo el vientre se endureciera por unos segundos antes de relajarse de nuevo. Se quedó acostada por unos minutos, cronometrando mentalmente los intervalos, como había aprendido en las clases de preparación para el parto. Cuando se dio cuenta de que las contracciones venían regularmente cada 10 minutos, Sofía supo que era el momento. Su hijo estaba listo para conocer el mundo. Con una calma sorprendente para una madre primeriza, Sofía encendió la lámpara de noche y caminó hacia la habitación de sus padres. Tocó suavemente la puerta y llamó a Elena. La madre se despertó al instante. Años de sueño ligero de quien crió a una hija la hacían reaccionar a la menor señal de necesidad. Al ver a Sofía parada en la puerta, con la mano en el vientre y una expresión serena pero concentrada, Elena supo de inmediato lo que estaba sucediendo. En 15 minutos, toda la casa estaba despierta y en movimiento coordinado. Roberto hizo las llamadas necesarias al hospital y al chofer. Elena ayudó a Sofía a cambiarse de ropa y tomó la pañalera que estaba preparada desde hacía semanas. El equipo de enfermeras que Roberto había contratado verificó rápidamente los signos vitales de Sofía, confirmando que el trabajo de parto estaba en una etapa inicial, pero progresando bien. El trayecto hasta el Hospital Ángeles del Pedregal fue tranquilo a esa hora de la madrugada, con las calles de la Ciudad de México prácticamente vacías. Sofía estaba sentada en el asiento trasero junto a Elena, respirando profundamente durante las contracciones y conversando normalmente entre ellas. Había decidido tener un parto natural en contra de las sugerencias iniciales de Roberto, que prefería la seguridad programada de una cesárea. Pero Sofía quería experimentar ese momento por completo, sentir su cuerpo haciendo el trabajo para el que fue diseñado. En la entrada de la maternidad, la doctora Carla Méndez ya esperaba, acompañada por un equipo completo de obstetras, enfermeras y un neonatólogo de guardia. Se habían preparado meticulosamente para ese nacimiento, sabiendo la historia traumática de Sofía y queriendo garantizar que esta vez todo sería perfecto. Sofía fue llevada a una suite de parto amplia y cómoda, con iluminación suave y música ambiental relajante. Elena se quedó a su lado todo el tiempo, sosteniendo su mano y ofreciendo palabras de aliento. Roberto estaba en la sala de espera,
demasiado nervioso para estar en la habitación, pero lo suficientemente cerca para ser llamado en cualquier momento. Las horas siguientes fueron una montaña rusa de sensaciones. Las contracciones se intensificaron gradualmente, pasando de una molestia manejable a olas de dolor que exigían toda la concentración de Sofía. La doctora Carla la guiaba a través de cada fase, explicando lo que estaba sucediendo, asegurando que todo progresaba normalmente. Durante una contracción particularmente intensa, Sofía apretó la mano de su madre con tanta fuerza que Elena tuvo que contenerse para no mostrar dolor. Entre una respiración y otra, Sofía miró a su madre y dijo algo que hizo llorar a Elena. Dijo que finalmente entendía el amor incondicional que siente una madre, que incluso antes de ver el rostro de su hijo, ya sabía que daría la vida por él sin dudarlo. Elena besó la frente sudorosa de su hija y le dijo que estaba orgullosa de la mujer increíble en la que Sofía se había convertido, que ver su transformación en los últimos meses había sido una de las mayores alegrías de su vida, que el bebé sería bendecido por tener una madre tan fuerte y dedicada. A las 8 de la mañana, después de 5 horas de trabajo de parto, la doctora Carla anunció que era hora de empezar a pujar. Sofía estaba exhausta, pero decidida. Cada contracción ahora venía acompañada de un esfuerzo inmenso, todo su cuerpo trabajando en sincronía para traer a su hijo al mundo. Elena contaba los segundos de cada pujo, animando a Sofía a continuar incluso cuando decía que ya no tenía fuerzas. La doctora Carla mantenía una voz tranquila y autoritaria, guiando a Sofía a través del proceso con la experiencia de quien ya había asistido a cientos de nacimientos. Y entonces, a las 8:43 de la mañana de un martes soleado de mayo, nació Miguel Garza. El primer sonido que hizo fue un llanto fuerte y saludable que llenó la sala e hizo que Sofía estallara en lágrimas de alivio y alegría. La doctora Carla colocó al bebé inmediatamente sobre el pecho de Sofía, ese cuerpecito pequeño y húmedo acurrucándose contra su madre mientras seguía llorando. Sofía miró el rostro de su hijo por primera vez y sintió que el mundo entero se realineaba alrededor de ese momento. Miguel tenía el cabello oscuro y húmedo, los ojos apretados contra la nueva luz, la boquita abierta en protesta por el cambio abrupto de ambiente. Sus deditos diminutos se cerraban y abrían, buscando algo a lo que aferrarse. «Eres tú», susurró Sofía, tocando el rostro de su hijo con una delicadeza infinita. «Eres mi hijo. Finalmente te conozco». Elena observaba la escena con lágrimas corriendo libremente por su rostro. Había esperado ese momento durante tanto tiempo. Había temido que las circunstancias traumáticas del embarazo pudieran afectar la experiencia del nacimiento. Pero allí estaba su hija, radiante de amor, sosteniendo a su nieto como si fuera la cosa más preciosa del universo. Y realmente lo era. Después de los procedimientos iniciales, después de que Miguel fuera limpiado, pesado y examinado, después de confirmar que estaba perfectamente sano, con 3 kilos 400 gramos y 50 centímetros, Roberto finalmente entró en la sala. Había esperado afuera durante todo el trabajo de parto, caminando nerviosamente de un lado a otro, rezando en silencio para que todo saliera bien. Cuando vio a Sofía en la cama, pálida pero sonriente, sosteniendo un bultito azul, Roberto sintió que algo se rompía dentro de él. Había contenido sus emociones durante tanto tiempo, siendo la roca fuerte en la que Sofía y Elena se apoyaban. Pero en ese momento, viendo a su hija convertirse en madre, viendo a su nieto por primera vez, no pudo contenerse. Roberto se acercó a la cama con pasos vacilantes, como si estuviera en terreno sagrado. Sofía levantó el rostro hacia su padre, con los ojos brillantes de pura felicidad. Dijo que quería que conociera a Miguel, su primer nieto. Roberto extendió los brazos temblorosos y Sofía transfirió suavemente al bebé a los brazos de su abuelo. El momento en que Roberto sostuvo a Miguel por primera vez fue profundamente transformador. Ese hombre que había construido un imperio empresarial, que había enfrentado innumerables desafíos y nunca había demostrado debilidad,
Lloró abiertamente al sostener esa vida diminuta. Miró el rostro de su nieto y vio un futuro lleno de posibilidades, una nueva generación de la familia Garza, una razón renovada para seguir construyendo y protegiendo. Roberto le susurró promesas a Miguel. Prometió que sería el mejor abuelo posible, que le enseñaría al niño todo lo que sabía sobre negocios y sobre la vida. Prometió que protegería a ese niño con la misma ferocidad con la que siempre protegió a Sofía. Y prometió que Miguel crecería sabiendo que era amado incondicionalmente, sin importar qué decisiones tomara o qué camino siguiera. Las primeras horas después del nacimiento estuvieron llenas de visitas cuidadosamente controladas. Jimena llegó temprano por la mañana, trayendo un enorme ramo de flores y un osito de peluche azul. Lloró al ver a Intuición, su amiga con el bebé, recordando todas las conversaciones que tuvieron durante el embarazo, todos los miedos y esperanzas compartidos. Jimena sostuvo a Miguel con un cuidado reverente y bromeó diciendo que sería la tía más presente y protectora que cualquier niño haya tenido. Por la tarde Beatriz Reyes llegó discretamente, trayendo solo un regalo sencillo, un libro infantil que había sido de Alejandro cuando era niño. Sofía recibió la visita con amabilidad, permitiendo que Beatriz sostuviera a su nieto por unos minutos. La mujer mayor miró a Miguel con los ojos llenos de lágrimas, viendo rasgos de su hijo, pero también reconociendo características de Sofía. Beatriz agradeció a Sofía por permitir ese momento, por ser lo suficientemente generosa como para no castigar a una abuela por los errores del padre. Sofía respondió que todo niño merecía tener el máximo amor posible a su alrededor, y si Beatriz quería ser parte de la vida de Miguel de forma saludable, sería bienvenida dentro de los límites establecidos. Alejandro no apareció en el hospital ese primer día. Sofía había dejado claro a través de los abogados que podría visitarlo después de una semana, cuando ella y Miguel ya estuvieran establecidos en casa. Quería esos primeros días para conectar con su hijo sin complicaciones emocionales adicionales. En los días siguientes al alta hospitalaria, Sofía se instaló en la rutina exhaustiva pero gratificante de la maternidad. Miguel se despertaba cada 3 horas para comer, y Sofía descubrió que la falta de sueño era real pero soportable cuando cada vez que miraba ese rostro perfecto. Elena la ayudaba siempre que era posible, pero respetaba los momentos en que Sofía quería cuidar de su hijo sola. Roberto se transformó en el abuelo más dedicado que se pueda imaginar. Llegaba a casa del trabajo e iba directamente al cuarto del bebé, tomaba a Miguel en brazos y se quedaba allí por horas, hablándole al bebé sobre la empresa, sobre la Ciudad de México, sobre planes para el futuro. Elena bromeaba diciendo que Roberto estaba criando a un empresario antes incluso de que el niño aprendiera a hablar. Una semana después del nacimiento, llegó el día de la primera visita de Alejandro. Sofía tenía sentimientos encontrados sobre ese encuentro. Una parte de ella todavía sentía ira y resentimiento. Otra parte reconocía que Alejandro había cumplido todas las condiciones establecidas, continuaba en terapia y había demostrado un compromiso genuino de cambiar. Alejandro llegó a la hora acordada, trayendo solo un regalo sencillo, un álbum de fotos en blanco, para que Sofía lo llenara con momentos de Miguel. Estaba visiblemente nervioso, con las manos temblorosas cuando Roberto lo recibió en la puerta con una expresión neutra pero no hostil. Elena acompañó a Alejandro a la sala, donde Sofía esperaba con Miguel en brazos. El momento en que Alejandro vio a su hijo por primera vez estuvo cargado de emoción. Sus piernas casi le fallaron y tuvo que apoyarse en la pared. Las lágrimas rodaron por su rostro mientras miraba a ese bebé diminuto que llevaba la mitad de sus genes, pero representaba mucho más que biología. Representaba una oportunidad de redención. Sofía observó la reacción de Alejandro con cuidado. Vio una sorpresa genuina en sus ojos. Vio nacer el amor. Vio la realidad de lo que casi había perdido por sus elecciones egoístas. Se levantó con Miguel en brazos y caminó hacia Alejandro, deteniéndose a una distancia segura. «Se llama Miguel», dijo con voz firme, pero no hostil. «Miguel Garza».
Alejandro notó que ella no le había dado al hijo el apellido Reyes. No se quejó. Entendía que no tenía derecho a quejarse de nada. Pidió permiso para sostener al bebé y Sofía, después de dudar brevemente, puso a Miguel en los brazos de su padre biológico por primera vez. Alejandro sostuvo a su hijo con extremo cuidado, como si estuviera sosteniendo un cristal frágil. Miró ese rostro y susurró disculpas. Se disculpó por no haber sido el padre que Miguel merecía desde el principio, por sus fallas de carácter, por haber dejado que el miedo y el egoísmo guiaran sus acciones. Prometió que sería mejor, que aprendería, que haría todo lo posible para merecer un lugar en la vida de ese niño. Sofía observaba la escena con Roberto y Elena al fondo, listos para intervenir si era necesario. Pero lo que veía era a un hombre genuinamente transformado por la paternidad, alguien que finalmente parecía entender la magnitud de lo que casi destruyó. Todavía no confiaba completamente en Alejandro. La confianza tendría que reconstruirse a través de acciones consistentes a lo largo de los años, pero estaba dispuesta a darle la oportunidad de intentarlo. Después de 30 minutos, Sofía dijo que era hora de que Alejandro se fuera. Él entendió sin protestar. Devolvió a Miguel a los brazos de su madre con renuencia y se despidió. Antes de salir, se giró hacia Sofía y dijo con voz entrecortada que ella era una mujer mucho mejor de lo que él jamás mereció, y que Miguel tenía suerte de tener una madre tan extraordinaria. Sofía no respondió. Solo asintió levemente, aceptando el reconocimiento pero sin ofrecer consuelo emocional. Alejandro salió escoltado por Roberto, y Sofía volvió a sentarse en el sofá con Miguel, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque el primer encuentro había pasado sin drama. Tristeza por la vida que podría haber sido si Alejandro hubiera sido el hombre que fingía ser. Los meses siguientes trajeron una nueva rutina para la familia Garza. Sofía se sumergió por completo en la maternidad, descubriendo alegrías y desafíos que nunca imaginó. Las madrugadas despierta, el llanto inconsolable cuando Miguel tenía cólicos, las primeras carcajadas, la primera sonrisa. Cada hito de desarrollo fue experimentado con una profunda intensidad emocional. Alejandro visitaba a Miguel una vez por semana, siempre bajo supervisión y siempre respetando los límites establecidos por Sofía. Traía pequeños regalos, hablaba con su hijo aunque sabía que el bebé no entendía, y documentaba cada momento con fotos que guardaba como tesoros. Sofía veía un progreso genuino en Alejandro. Veía a un hombre tratando arduamente de ser mejor, pero mantenía la guardia alta. Cuando Miguel cumplió 3 meses, Sofía volvió a trabajar en la constructora a tiempo parcial. Roberto había creado un puesto especial para ella, liderando un nuevo departamento enfocado en la sostenibilidad y la innovación. Sofía descubrió que amaba ese trabajo, que usar su mente para resolver problemas complejos la energizaba de formas diferentes pero igualmente importantes que la maternidad. Había contratado a una niñera calificada para ayudar durante las horas en que trabajaba, pero Elena también estaba siempre disponible, encantada de tener a su nieto cerca. La rutina era desafiante. Equilibrar el trabajo y la maternidad exigía una organización meticulosa, pero Sofía descubrió que era capaz de hacer ambas cosas excelentemente cuando tenía el apoyo adecuado. Jimena seguía siendo una presencia constante, ahora ascendida a tía honoraria de Miguel. Visitaba varias veces por semana, ayudaba con el bebé cuando Sofía necesitaba un descanso y se había convertido en una parte esencial del sistema de apoyo que permitía a Sofía prosperar como madre y profesional. Un año después del nacimiento de Miguel, Sofía estaba en su oficina, en la constructora revisando proyectos cuando recibió una llamada inesperada. Era Valeria Montenegro. Sofía se quedó paralizada por un momento. No esperaba volver a saber de esa mujer. Valeria explicó rápidamente que había conseguido el número a través de un conocido en común y pedía solo 5 minutos de conversación. Sofía casi colgó, pero la curiosidad la hizo seguir escuchando. Valeria dijo que había cumplido su pena con servicios comunitarios y estaba reconstruyendo su vida en otra ciudad. Llamaba no para pedir perdón, sabía que no lo merecía sino para agradecer.
agradecer porque Sofía podría haber presionado por un castigo mucho más severo, pero eligió la moderación. Valeria dijo que esa clemencia le había dado la oportunidad de empezar de nuevo y la estaba aprovechando. Sofía escuchó sin interrumpir. Cuando Valeria terminó, hubo un largo silencio. Finalmente, Sofía dijo que esperaba que Valeria usara esa segunda oportunidad sabiamente, que encontrara paz y propósito lejos de las personas que la habían manipulado. Valeria agradeció con voz entrecortada y colgó. Sofía nunca más supo de ella. Esa llamada trajo un cierre inesperado para Sofía. Se dio cuenta de que realmente había perdonado a Valeria, no de una forma que olvidara el trauma, sino de una forma que ya no cargaba con la ira. Valeria era una persona rota, que cometió un error terrible, pagó por él y ahora estaba tratando de vivir mejor. Sofía podía respetar eso, incluso sin querer contacto. En el primer cumpleaños de Miguel, la familia organizó una fiesta íntima en el jardín de la mansión. Solo se invitó a la familia cercana y a los amigos más queridos. Miguel estaba adorable con un conjunto azul marino, gateando por el césped, persiguiendo globos que flotaban cerca del suelo. Su risa contagiosa llenaba el jardín de alegría. Alejandro estaba presente, manteniendo una distancia respetuosa pero claramente emocionado al ver a su hijo cumplir 1 año. Había traído un regalo especial, una cuenta de ahorros a nombre de Miguel, con una generosa cantidad depositada. Sofía aceptó con un gesto de cabeza, reconociendo el gesto. Durante la fiesta, Sofía tuvo un momento a solas con Jimena, observando a Miguel jugar bajo la mirada vigilante de Roberto. Jimena le preguntó a Sofía cómo se sentía 1 año después del nacimiento, 1 año y medio después del desastre de la boda. Sofía pensó cuidadosamente antes de responder. Dijo que estaba en paz. No era la vida que había planeado, no era el cuento de hadas que había soñado en la adolescencia, pero era una vida buena, construida sobre cimientos sólidos de amor propio, familia y propósito. Miguel estaba sano y feliz. Ella estaba prosperando profesionalmente. Sus relaciones con su familia eran más fuertes que nunca, y había descubierto una fuerza interior que no sabía que poseía. Jimena abrazó a su amiga, diciendo que estaba orgullosa de haber sido testigo de ese viaje. Sofía devolvió el abrazo y dijo que no lo habría logrado sin el apoyo incondicional de personas como Jimena, sus padres y todos los que la rodearon de amor cuando más lo necesitaba. Por la noche, después de que todos los invitados se hubieran ido y Miguel estuviera durmiendo en su cuna, Sofía estaba en el balcón de su habitación observando las luces de la ciudad. Roberto se unió a ella, trayendo 2 tazas de té. Padre e hija permanecieron en un cómodo silencio por unos minutos antes de que Roberto hablara. Dijo que ver a Sofía superar todo lo que había pasado había sido una de las experiencias más difíciles, pero también más inspiradoras de su vida. Que se había convertido en una mujer de un carácter excepcional, una madre maravillosa y una profesional brillante. Que estaba más orgulloso de ella de lo que las palabras podían expresar. Sofía apoyó la cabeza en el hombro de su padre, sintiendo el consuelo familiar de ese abrazo que siempre la hacía sentir segura. Agradeció por todo lo que él y Elena habían hecho, por nunca dejarla caer, por creer en ella incluso cuando ella dudaba de sí misma. Roberto entonces preguntó algo que había estado guardando durante meses. Preguntó si Sofía creía que algún día podría volver a confiar en alguien para una relación amorosa, o si el trauma de Alejandro había cerrado su corazón permanentemente. Sofía consideró la pregunta honestamente. Dijo que no lo sabía. Por ahora, estaba enfocada en Miguel y en su carrera, y eso era suficiente. Pero no descartaba la posibilidad de encontrar algún día a alguien que mereciera su confianza. Alguien que entendiera que venía en un paquete con un hijo y una historia complicada. Alguien que fuera lo suficientemente fuerte como para estar a su lado, como un verdadero compañero, no como un protector o un salvador. Si sucede, sucederá naturalmente, dijo. Pero si no sucede, también está bien. Aprendí que puedo estar completa sola. Roberto besó la coronilla de su hija, satisfecho con esa respuesta.
Realmente había madurado de formas que él ni siquiera imaginaba posibles. La niña que caminaba por el pasillo del San Regis había muerto ese día traumático, pero en su lugar nació una mujer extraordinaria. Los años siguientes trajeron un crecimiento continuo para Sofía. Miguel crecía fuerte y sano, un niño alegre y curioso que encantaba a todos a su alrededor. Alejandro seguía presente, pero en un papel limitado, aceptando que nunca sería el padre principal, pero que podría ser una figura consistente en la vida de su hijo. Beatriz se convirtió en una abuela amorosa que visitaba regularmente y tenía una excelente relación con Sofía. En la constructora, Sofía prosperaba profesionalmente. Sus proyectos de sostenibilidad habían puesto a la empresa Garza en el centro de atención nacional, ganando premios y reconocimiento. Roberto comenzó a preparar a Sofía para que eventualmente asumiera la presidencia de la compañía, confiado en que tenía todas las cualidades necesarias para liderar. 3 años después del nacimiento de Miguel, Sofía estaba en una conferencia de construcción civil en Monterrey cuando conoció a Daniel Herrera, un arquitecto especializado en diseño sostenible. Fueron presentados durante un panel sobre innovación y pasaron horas conversando sobre proyectos, ideas y visiones para el futuro de la construcción. Daniel tenía 35 años, era divorciado sin hijos y poseía una firma de arquitectura enfocada en proyectos ecológicos. Era diferente de Alejandro en prácticamente todos los aspectos, transparente en sus comunicaciones, seguro de sí mismo sin ser arrogante, respetuoso y genuinamente interesado en lo que Sofía tenía que decir. Comenzaron a comunicarse profesionalmente, colaborando en algunos proyectos. La amistad evolucionó naturalmente a lo largo de los meses. Daniel conoció a Miguel en un evento corporativo al que Sofía tuvo que llevar a su hijo. La forma en que Daniel interactuó con el niño, tratándolo con un respeto genuino sin tratar de forzar una conexión, impresionó a Sofía. Cuando Daniel finalmente la invitó a cenar, no como colegas de trabajo, sino como algo más, Sofía dudó. Habló largamente con Elena y con Jimena, procesando sus miedos. Ambas la animaron a darle una oportunidad, recordándole que no todos los hombres eran como Alejandro. La primera cita fue en un restaurante discreto en la Roma, con vista a la ciudad. Conversaron durante horas sobre todo, desde el trabajo hasta la filosofía de vida. Daniel fue completamente honesto sobre su divorcio, asumiendo su parte en el fracaso de la relación. Sofía, por su parte, contó su historia con Alejandro, sin minimizar ni dramatizar, simplemente relatando los hechos. Daniel escuchó todo sin juzgar. Al final, dijo que admiraba la fuerza de Sofía, pero que no veía su historia como un bagaje negativo. La veía como una evidencia de resiliencia, de carácter, de capacidad para crecer a través de la adversidad. Dijo que si Sofía decidía darle una oportunidad a esta posible relación, la trataría con el respeto y la honestidad que ella siempre mereció. Sofía no respondió de inmediato. Pidió tiempo para pensar, y Daniel aceptó sin presionar. En las semanas siguientes, Sofía habló con la doctora Renata en sus sesiones de terapia, ahora mensuales y más enfocadas en el crecimiento que en el trauma. Habló con Miguel, en un lenguaje que un niño de 3 años pudiera entender, sobre la posibilidad de que mamá tuviera un amigo especial. Miguel, con la simplicidad de los niños, preguntó si el amigo especial sería amable con él. Sofía le aseguró que solo permitiría a alguien en sus vidas si esa persona era muy amable con ambos. Miguel aceptó eso como una lógica perfecta y volvió a jugar con sus carritos. Sofía decidió darle una oportunidad a Daniel. Comenzaron a salir oficialmente, estableciendo desde el principio expectativas claras y límites saludables. Daniel respetaba que Miguel era la prioridad absoluta de Sofía y nunca intentó competir por su atención. Se integró gradualmente en sus vidas, ganándose la confianza de Miguel a través de acciones consistentes. Roberto, inicialmente escéptico sobre cualquier hombre que se acercara a Sofía, hizo verificaciones discretas sobre Daniel. Quedó impresionado con lo que descubrió. Un profesional respetado, financieramente estable, sin historial de comportamientos problemáticos.
Aún así, Roberto le dejó claro a Daniel que cualquier desliz resultaría en consecuencias severas. Elena, por otro lado, adoró a Daniel desde el principio. Veía cómo miraba a Sofía con respeto y admiración genuinos. Veía cómo trataba a Miguel con paciencia y cariño natural. Veía lo más importante, cómo Sofía florecía a su lado, volviéndose aún más segura y feliz. Pasaron 2 años de noviazgo. Daniel nunca presionó por un compromiso mayor, respetando que Sofía necesitaba tiempo. Cuando finalmente le propuso matrimonio, fue de una manera simple y significativa durante un paseo con Sofía y Miguel en una playa desierta cerca de Acapulco. Al atardecer, Sofía miró a ese hombre arrodillado en la arena, sosteniendo un anillo simple pero hermoso, y sintió una paz absoluta. No había nerviosismo, no había dudas, solo la certeza de que Daniel era un verdadero compañero, alguien que amaba tanto a ella como a Miguel, alguien que había demostrado a través de años de acciones consistentes que merecía su confianza. Ella dijo que sí. Miguel saltó de alegría, abrazándolos a ambos y preguntando si ahora Daniel también sería su papá. Daniel le explicó amablemente que Alejandro siempre sería el padre biológico de Miguel, pero que él, Daniel, sería su padrastro y amaría a Miguel como a un hijo, si el niño se lo permitía. La boda tuvo lugar 1 año después, en una ceremonia íntima en la capilla de la mansión de los Garza. Solo 60 invitados, personas verdaderamente importantes en las vidas de Sofía y Daniel. No hubo ostentación, no hubo cientos de personas curiosas, solo amor genuino, risas sinceras y votos que realmente significaban algo. Sofía caminó por el pequeño pasillo de la capilla del brazo de Roberto, usando un vestido simple pero elegante en tono champán. Miguel, ahora con 6 años, iba delante como paje, llevando los anillos con una seriedad adorable. No había miedo en el corazón de Sofía. No había sombras del pasado amenazando el presente. Cuando llegó al altar y miró a Daniel esperando con los ojos llenos de amor, Sofía supo que finalmente había encontrado lo que buscaba. No un príncipe encantado de cuento de hadas, sino un compañero real, imperfecto pero dedicado, honesto y verdadero. Los votos fueron escritos por ellos mismos. Sofía prometió confiar incluso cuando fuera difícil, comunicarse siempre con honestidad, elegir a Daniel todos los días conscientemente. Daniel prometió honrar a Sofía como una mujer completa y extraordinaria, nunca intentar cambiarla, tratar a Miguel como un hijo de corazón y construir una vida basada en el respeto mutuo y el amor verdadero. Cuando se besaron como marido y mujer, los invitados aplaudieron. Roberto lloró abiertamente, viendo a su hija finalmente tener la boda que merecía. Elena sostenía a Miguel en su regazo, susurrando que su mamá estaba muy feliz. Jimena filmaba todo, asegurándose de que cada momento de ese día especial fuera preservado. Alejandro estaba presente, sentado discretamente en los últimos bancos. Sofía lo había invitado como un gesto de madurez, reconociendo que él era parte de su historia y el padre de Miguel. Alejandro observó toda la ceremonia con una expresión entre felicidad genuina por Sofía y tristeza por lo que él mismo había perdido años atrás por su inmadurez. La recepción fue en el jardín de la mansión, con comida deliciosa y música en vivo. Miguel bailó con Sofía, luego con Daniel, luego con sus abuelos. Todos celebraban no solo la unión de Sofía y Daniel, sino también el increíble viaje que Sofía había recorrido. Por la noche, cuando la fiesta terminaba y Miguel dormía en brazos de Elena, Sofía y Daniel, se quedaron solos en el balcón observando las estrellas. Sofía se apoyó en Daniel y le susurró un agradecimiento. «Gracias por esperar, gracias por entender, gracias por ser tú». Daniel le besó la coronilla y respondió que había valido la pena cada segundo de espera, que Sofía y Miguel eran los mayores regalos que la vida podría haberle dado. En ese momento, Sofía pensó en todo lo que había sucedido desde ese día terrible en el San Regis, la bofetada de Valeria, la omisión de Alejandro,
la intervención de su padre, el nacimiento de Miguel, la reconstrucción lenta pero constante, las decisiones difíciles, el crecimiento personal y finalmente el amor verdadero encontrado cuando dejó de buscar y se enfocó en convertirse en la mejor versión de sí misma. Sofía Garza había comenzado ese viaje como una novia ingenua, esperando un cuento de hadas. Había caído, se había roto, y muchos podrían pensar que su historia terminaría en tragedia. Pero ella eligió diferente. Eligió levantarse, eligió crecer. Eligió construir una vida extraordinaria a partir de los pedazos de lo que podría haber sido, y allí estaba ella, años después, una mujer completa y realizada, madre dedicada, profesional respetada, hija amada, amiga leal, esposa de verdad, no porque un hombre la completara, sino porque ella se completó primero y luego eligió compartir esa plenitud con alguien digno. La historia que comenzó con un altar desmoronándose, terminó con un nuevo altar, construido sobre cimientos sólidos de amor propio, crecimiento personal y decisiones conscientes. Sofía había aprendido que los finales felices no vienen listos como un premio por sufrir. Vienen cuando decides construirlos ladrillo por ladrillo, elección por elección, día tras día. Y mientras las estrellas brillaban sobre la Ciudad de México, Sofía Garza sonrió al futuro, sabiendo que estaba lista para cualquier cosa que viniera, porque había descubierto la verdad más importante de todas. La mujer más fuerte que necesitaba en su vida siempre había estado dentro de ella misma, esperando solo a ser descubierta.